la música ya de por sí es mágica, ¿no? Es algo intangible que mueve a la gente. A mí me sorprende mucho ir a un concierto y ver cómo con mis canciones la gente puede llegar a llorar, se emociona, les pones el pelo de punta o se ríen o se emocionan. Eso para mí es alquimia, es magia. Y este disco pues creo que puede ser una forma, una terapia de autoayuda, igual que ha sido para mí, para la gente que esté pasando por un bache emocional o una pérdida de cualquier tipo, tanto si es una pérdida de pareja, laboral, cualquier cosa. Yo creo que las canciones que he creado pueden ayudar a superarse a sí mismo, porque a mí me han valido y el héroe, mi héroe del universo, me ha hecho aprender eso. Yo no quería trabajar con una multinacional discográfica porque en un principio se barajó la posibilidad, pero como es lógico, tienen que mirar por sus intereses y ven el disco como un producto, e incluso opinando sobre las canciones que para mí eran intocables porque tenían un contenido emocional muy profundo. Entonces no quise que nada frivolizara el proyecto y me la jugué. Hice un acto de valentía porque en ese momento se iba a ver si realmente tenía apoyo o no y si había servido de algo el disco anterior y todo el trabajo de promoción y demás que habíamos hecho. Y sí, y se superaron las expectativas. Entonces le han dado pues otro valor añadido a este disco. El público para mí pues es que ahora es sagrado, ¿no? Si ya lo era antes, ahora que han hecho posible mi álbum, no sé, solo puedo dar gracias. Diría que ahora es el color verde. Desde siempre ha sido mi color preferido y nunca he sabido muy bien por qué. Yo creo que es porque inconscientemente, como se dice, representa la esperanza y yo siempre me he movido por la fe, por la esperanza, por creer que todo pasa por algo y eso es lo que a mí me ayuda a vivir. Darle un sentido trascendental a todo esto, este mundo, no sabemos qué es, qué hacemos aquí, qué hay ahí arriba, pues imaginarte que es algo mágico es parte de la esperanza.